Les doy la bienvenida al ciclo de charlas de la Córdoba Game Jam 2025. Estas se van a realizar del 18 al 22 de enero y se hacen en contexto de los 15 años de la Córdoba Game Jam, de acá de la sede de la ciudad de Córdoba. Este año se realiza del 24 al 26 de enero en el campus de la Universidad Católica de Córdoba y tiene entrada gratuita y con inscripción. Las inscripciones más que agotadas, así que tienen lista de espera si se han anotado para ver si se libera algún cupo y si no también pueden seguir el resto de las actividades paralelas dentro de nuestras redes. Por estos 15 años nos acompañan en el festejo diferentes sponsors que hacen que sea posible toda la organización y la gestión de los diferentes recursos, beneficios y cosas que les damos a las personas que participen de este evento. Agradecemos entonces a EPAM, a Collider Craftworks, a Mercado Libre, a XPPen y a Red Dragon por apostar por esta edición y por acompañar y apoyar ante todo. Durante este ciclo de charlas que vamos a hacer del 18 al 22 de enero vamos a tener diferentes áreas. Son charlas pregrabadas, así que les voy a pedir que si les interesa seguir o expandir esos conocimientos, las dudas que tienen, vayan a las redes, tanto puede ser de las personas profesionales que está a cargo de las charlas, como también de nuestra organización de Córdoba Game Jam para dejarnos sus dudas, expandir sus conocimientos, conectar y hacer redes, lo que sea, las puertas más que abiertas a través de cualquier red social o de comunicación directa, ya sea a través del server de Discord o redes personales con los diferentes profesionales que van a estar a cargo de cada charla. Tenemos charlas del sábado al miércoles 22, siendo las del sábado 18 a las 18 horas, de la mano de Kemel Cobresle, localizador, con su charla modo global desbloqueado, con preparar tu juego para superar cualquier nivel. Después, a partir del lunes 20 de enero a las 18 horas, tenemos mecánica y narrativa diseñando una experiencia con Lara Cortés. Y a las 20 horas, Game UX sin barreras, patrones de diseño accesibles por quien les habla, Yelen Maldonado Mirazú. Así que ahí me van a ver doble, o escuchar al menos. El martes 21 de enero a las 18 horas está Godmon, diseña tu propio juego de batallas de criaturas con Nico Martino. Después tenemos un doble feature porque tenemos dos charlas de Godot ese día. A las 20 horas, lo básico para comenzar con Godot en 3D por Sofía Tetzlaff. El miércoles 22 a las 18 horas tenemos arte rápido para Game Jams por Gonzalo Fernández. Y el miércoles 22 también a las 20 construye escenarios detallados en menos tiempo con Unity por Sergio Gabriel Garzón. Todas estas charlas, al ser pregrabadas, repetimos, van a quedar en nuestro canal de YouTube y van a poder verlas, reproducirlas cuando quieran, sin obligación de hacerlo el día del estreno, pero nos ayuda mucho y nos acompaña al chat y a lo que va sucediendo dentro de la charla, que estén presentes y que puedan dar su opinión. Así que les invitamos a que si nos están escuchando días previos a las charlas que se dan, se sumen y puedan también apoyar y ser parte de la comunidad en vivo. Y si no, bueno, siempre está la posibilidad de volver a nuestro canal y retomar todas estas conversaciones más adelante. Hola, les doy la bienvenida a la charla de Game UX sin barreras, patrones de diseño accesibles. Vamos a hacer una introducción general de reglas y recomendaciones sobre accesibilidad para UX UI y para Game Design. Vamos a intentar que sea una charla corta. Vamos a ver si no sé en qué horario me están viendo en otro momento. Bueno, eso se estrena a la noche. Así que muchas gracias por estar acá en compañía. Me podés decir Aye, mi nombre es Ayelena Maldonado Mirazú. Estudié comunicación social institucional en la Universidad Nacional de Córdoba y después hice cursos especializados en marketing, comunicación interna y UX UI.
Trabajé como copywriter y community manager, como CX designer, como conversational UX designer, writer en chatbots, tutora de research, UX UI y el mejor rol de todos, que es game UX design. Todos estos trabajos que tuve antes han sido, porque bueno, la vida me ha llevado por diferentes carreras y para encontrar también donde me sentía cómoda, que era lo que más me gustaba al haber hecho también parte de investigación en diagnósticos institucionales y comunicación interna, me sentía que quería explorar más este lado. Terminé en el área de IT, en empresas de software y de soluciones de tecnología. Como copywriter y como community manager, ahí es cuando descubrí el mundo del CX design, la experiencia de usuario en general, del cliente, experiencia del cliente y cómo la omnicanalidad permitía también conectar diferentes productos, servicios e instancias de consumo que tal vez no se ven como un todo y por eso esta disciplina es tan importante. Ahí es cuando me especifico más en UX, por una cuestión simplemente de que me gusta mucho usar la computadora y tenía facilidad para la tecnología, entonces también me decidí ir por el camino del UX para productos digitales. Eh, Ahí trabajé para chatbots, en writing y en diseño conversacional, entrenando chatbots y eso me ha llevado después a dar tutorías de research y de UX UI y terminar finalmente en la industria de videojuegos, simplemente por animarme a explorar otra industria con las herramientas y capacidades que tenía de tecnología, que venía de software. Fue una transición compleja, me llevó un par de años, este ya es mi cuarto año trabajando en general en videojuegos. Todavía no se cumplió, 3 años y medio aproximadamente. Y este cambio de industria a mí me habilitó también el disfrutar más lo que hago, porque el jugar videojuegos ya no es solamente un hobby, sino también es un área de investigación que me gusta, es algo que quiero explorar con otra mirada, también profesional, más allá de la afición que uno pueda tener. Y me encanta hablar de diversidad, de accesibilidad y hacer investigaciones en todo lo que se pueda. Así que de ahí nace esta carrera hermosa que hice, primero con la empresa Nimble Giant, después con Trick Studios y de manera independiente encontrando redes de comunidades como Vico, o hoy participé también para la Universidad de UNPAS y de la Católica de Santa Fe, y encontrar estos equipos y personas dispuestas a dar charlas, a profesionalizarse, a acompañar procesos de juegos chiquitos, de game jams, de independientes, con identidad y territorio, me, me apasiona. Así que acá estoy. Ahora, la charla es sobre accesibilidad. Para hablar de accesibilidad tenemos que hablar de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la participación originada en la interacción entre la persona y los factores contextuales donde se desenvuelve en su vida cotidiana. Esto significa que la discapacidad como tal existe porque hay una limitación y una restricción en el contexto donde la persona se encuentra, donde no puede desenvolverse de forma fluida. Entonces, las restricciones y limitaciones generan de estas barreras y estos obstáculos, y por eso se dice que sin restricciones o limitaciones en el contexto la discapacidad no existe. Este es un mindset que yo entiendo que es muy utópico, que es difícil aplicarlo o entenderlo desde una primera instancia, pero es una forma mucho más empática de acercarse a la accesibilidad y entender que no estamos adaptando productos, no estamos adaptando juegos, estamos creando mundos y creando un videojuego apto para que cualquier persona pueda jugarlo, para que no tenga restricciones de uso, de interacción. Y bueno, ese es el mindset que digo que me gusta tener desde conceptual de la discapacidad. Y
esto, ¿qué significa para vos que algo sea accesible? Eh, es asegurarse que la experiencia pueda ser vivida por cualquier persona. De esta forma, eh, introduzco a las personas que me dieron esta teoría y por lo que esto es posible, digamos, esta charla existe, lo que me dio amor por la accesibilidad en videojuegos, que es la Fundación Able Gamers, hashtag so everyone can play, que es una ONG que funciona desde el 2004, solamente hablan en inglés y ofrecían unas becas para unas trainings sobre accesibilidad porque fundaron pilares de accesibilidad en videojuegos y diseñaron patrones para game design específicamente. Y hay muchas barreras que hay que reducir y que se tienen que preservar la experiencia del juego. Entonces, todas las necesidades que se cruzan en el medio del proceso, estos patrones vienen a mitigarlas o a prevenirlas o al menos entender cómo se pueden configurar para que cambie. La accesibilidad no tiene que ser agregada al final del diseño, ¿no? Estamos hablando justamente de patrones interdisciplinarios con game design o de UX, UI y game design, porque se tiene que introducir en etapas tempranas del desarrollo, así se crea un sistema robusto, un sistema que no tiene fallas en cuanto a que hay que hacer iteraciones, muchas iteraciones a futuro, donde modificar el sistema tal vez es complejo, o al mismo, más allá de complejo, mucho tiempo, lleva mucho tiempo de scope, mucho tiempo de realización del lado técnico. Entonces lo que pasa en la mayoría de las veces es que se patean ese tipo de modificaciones simplemente porque desde un principio no se pensó en exponer ciertos valores. Van a notar que hay patrones que son tan simples como exponer un valor o habilitar y deshabilitar una función. Y si no se piensa desde el lado de diseño, el jugador nunca va a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces la interacción, ese es el desafío de cómo se encuentra esta sinergia entre el Game UX y el Game Design. Justamente reducir las barreras de contacto que tiene el usuario con la interacción, digamos, todos estos obstáculos que se puede tener, intentar con diferentes reglas que vamos a establecer, cambiarlo. Hay otras documentaciones con patrones accesibles similares a los que vamos a desarrollar en esta charla, pero para que sepan, lo voy a dejar linkeado de todos modos como recurso al final de la presentación. Voy a dejar esta presentación disponible online para que la vean como un PDF. Así pueden ver los ejemplos más grandes y pueden hacer clic en los enlaces. Pero hay un libro blanco de accesibilidad para desarrolladores que lo descubrí gracias a la ONG de La Guarida, una ONG de acá de Argentina, de Buenos Aires, que se encarga de distribuir computadoras en hospitales y de crear dispositivos para que personas que están en tratamiento, niñas más que nada, puedan tener acceso a videojuegos durante esa etapa durante el tratamiento, con todas las medidas de higiene y seguridad que requieren. Y bueno, nada, después al final también voy a linkearlos para que los sigan. Pero justamente es para que ustedes puedan seguirlo en español, otro tipo más específico de patrones, de componentes de accesibilidad. Ahora sí vamos al tema que es APX, patrones de diseño. Los patrones de diseño para experiencias accesibles encapsulan el conocimiento de accesibilidad en videojuegos en general, proveen una estructura alrededor de soluciones a problemas y las categorías que vamos a determinar son patrones de acceso y patrones de desafío. ¿Por qué digo que es una estructura alrededor de soluciones a problemas? Porque se van a plantear diferentes situaciones y barreras que es lo que se puede encontrar una persona ante ciertas instancias de juego, y por eso es que se le brindan como opciones patrones de diseño que son accesibles para que eso cambie. Ahora vamos a analizar cómo el Player Feedback Loop nos marca instancias en el proceso del diseño para hacer un videojuego más accesible. Ahora vamos a empezar a analizar el Player Feedback Loop, que es un ciclo del jugador, que el jugador realiza, digamos, desde que abre el juego, y que es un ciclo que se va repitiendo entre las diferentes decisiones que va a tomar
desde, digamos, con todas las intenciones que tiene cuando está en ese juego, cuando está en el videojuego. Y los patrones de acceso van a ser aquellos que van a posibilitar que esto sea posible. Ahora vamos a ir uno por uno, pero hago estas dos grandes categorizaciones de acceso y de desafíos porque el acceso a un juego y el entendimiento del mismo y de qué es, qué significa, existe gracias a que es accesible, a que las personas pueden entender todo eso, pueden acceder al loop y el ciclo de decisiones, de toma de decisiones dentro del juego. Para que los jugadores puedan entender y acceder a toda la información, necesitan cumplir por ahí con algunas características de customización o de personalización de la experiencia, porque no todas las personas tienen las mismas necesidades o capacidades para recibir la información. Entonces, ay, que... Perdón, se me fue. Ahí va. Le estaba haciendo con la flecha y cuando le hice clic se me cuajeringó todo. El Player Feedback Loop. Entonces, volvemos. Foco. Los patrones de diseño de APX vamos a analizar cómo el Player Feedback Loop marca estas instancias del proceso del diseño y vamos a ver cómo tiene categorías que nos ayudan a entender esto del acceso y del desafío. ¿Qué es el Player Feedback Loop? Acá pueden verlo muy fácil, de una forma un poquito más completa y otra más resumida, cuáles son los componentes que nos ayudan a entender estos patrones de diseño. Vamos a tener al jugador siempre tomando una decisión de algún input o de algún tipo de acción objetivo que tenga, ya sea personal o objetivo de juego que se le plantea, tiene que tomar una decisión. Esa decisión que va a tomar va a representarse a través de algún dispositivo de entrada por el cual va a expresarlo, ¿no? Y esto va a llevar que este dispositivo de entrada que se utilice va a tener controles, es decir, va a tener algún tipo de input, más allá del periférico que se utilice, tiene algún tipo de input virtual, el juego seteado para cumplir ciertas mecánicas y eso. Hacemos la distinción entre dispositivos de entrada y controles justamente para tener los dos patrones diferentes. No es lo mismo tener un juego que sea compatible con muchos dispositivos de entrada, es decir, con controladores flexibles, a tener controles dentro del juego que sean remapeables. Puede haber juegos que pueden remapear controles, pero no tienen acceso a dispositivos de entrada diversos, o tienen ambas cosas. Entonces se distingue justamente para entender cuáles son las necesidades que se necesitan, digamos, que se tienen. Ahora, después del control, tenemos el juego. Es decir, el jugador toma una decisión a través de un dispositivo de entrada, ejecuta una acción, con el control, digamos, que requiere esa acción. Y el juego va a tomar y va a dar cierto feedback, va a mostrar cierta respuesta que se va a expresar a través de un canal que lleva a un dispositivo de salida donde el jugador lo percibe. Entonces ahí es cuando el loop se genera y se repite, ¿no? Toma de vuelta las decisiones y sigue. Más simplificado, el jugador a través de un control modifica o interacciona con el juego y el game world y este presenta algún tipo de información al jugador de nuevo. Así, estos patrones son, este game loop, digamos que es el ciclo constante que el jugador hace dentro del juego, va a tener patrones de acceso y de presentación. Los patrones de acceso completan el player feedback loop. Sin acceso no podés interactuar en el juego. Entonces tenés dos tipos de patrones de acceso, el de control y el de presentación. Hablamos desde el diseño al abrir el juego, interfaz de carga y menú, gameplay y otras mecánicas. No es solamente el game board del gameplay ahí en las mecánicas principales y listo, sino también cómo es la navegación con la interfaz, cómo es la navegación con otras features, cómo es el proceso de seteo inicial del juego, de entendimiento inicial del juego, se entiende cuáles son los controles, qué tiene que hacer, cuál es el objetivo, se entiende cómo iniciar el juego, se entiende
cuáles son los botones para continuar una partida, para setear las opciones. Esas son todas muchas situaciones que podrían ocurrir y por eso es de que estos patrones vienen a responder diferentes interacciones en cualquier instancia más allá del gameplay. Bueno, se debe analizar la experiencia de acceso a todas las instancias del juego, así como la personalización del control sobre la interacción. Vamos a tener dos tipos de patrones de acceso, de control y de presentación, justamente porque no es lo mismo hablar de un patrón de diseño que trata sobre controlar determinado ambiente a un patrón de diseño que es sobre presentación de la información. Entonces, yo quiero controlar cierta interacción, en el sentido de control, tengo la capacidad de interaccionar a mi voluntad con los parámetros que yo quiero. Y otra cosa es la presentación, donde yo voy a interactuar entendiendo la información que se me está mostrando y actuando en consecuencia. Entonces yo voy a poder entender los textos, las imágenes y las acciones que tengo que hacer por cómo se me presentan. Y tal vez tenga que hacer ajustes al respecto, básicamente. Una vez que las barreras para acceder se tratan, nos queda la siguiente etapa, que es el diseño de los desafíos. Ahora vamos a pasar por patrones de acceso, de control y presentación, después desafíos y cerramos la charla. Pero son varios, por eso es que, nada, cualquier duda pueden expandirlo con los restos de los recursos que tengo disponibles, que les habilito al final de las diapositivas. Pero si no, también me pueden preguntar y les mando los links, no hay ningún problema. Tengo info, tengo de sobra. Los patrones de diseño de acceso, entonces, son para entender y acceder a las interacciones principales del juego y te permite flexibilizar en qué se presentan y cómo. Moderan el flujo de información y permiten personalizar la interacción en cada instancia. Entonces, recién mencionamos estos dos patrones de control y de presentación, donde nos van a permitir interaccionar con el juego, entenderlo y empezar a utilizarlo, básicamente. Eh, la flexibilidad está en cómo se presenta y qué se presenta. Uno como diseñador no solamente le tiene que dar la libertad o flexibilizar ciertas configuraciones al jugador como de estos patrones, sino también decidir cuándo aparecen ciertos mensajes, cuándo no aparecen, aplicar también en paralelo, complementario a las heurísticas de diseño de interacción más clásicas que tienen que ver con la consistencia, con el lenguaje del mundo real, que tienen que ver con las ayudas y hay muchas cosas que tal vez acá no se mencionan porque se dan por sobreentendido que se tienen en consideración. Estos son reglas y planteos puntuales sobre obstáculos de accesibilidad que un juego puede encontrarse y cómo atravesar esas instancias para que el jugador pueda tanto progresar como participar de toda la experiencia que le armamos. Así de esta forma tenemos los patrones de control, que son el uso de controladores flexibles, el mapeo de bindings, la flexibilidad en acciones y permanencia de settings, que esto tiene que ver con cuando seteas y customizas la experiencia de gameplay también y de navegación en cuanto a inputs, tanto virtuales como físicos, que se van a establecer en el juego porque hay algún tipo de discapacidad física o porque simplemente nos es más cómodo utilizar otro tipo de controladores, y por eso es que las agrupamos con el parte de control, porque están las partes de los periféricos, los controladores externos, dispositivos de salida, mapeo de bindings más dentro del juego mismo, de manera virtual, y la flexibilidad de las acciones, por una cuestión también de simplificación y de destreza por ahí física o agilidad que requieren ciertas interacciones como el hold, por ejemplo, y otras. Y la permanencia de settings, ahora vamos a ver ejemplos de cada una para que todo eso se guarde. La presentación habla de los canales de información, de la configuración sensorial y de la configuración de la pantalla y la interfaz. Ahora vamos a empezar con los controles. Lo paso rápido porque en realidad es más de lo mismo que hemos hablado antes con respecto a la presentación, sobre todo con lo que tiene que ver con pantalla e interfaz y del canal de la información, lo que mencionaba dentro del player loop.
Y si vamos entonces con uno de los primeros patrones, los controladores flexibles, el dispositivo de entrada que utilizamos, permite a los jugadores usar controladores alternativos para reemplazar los inputs clásicos. Pueden reemplazar por completo el controlador, reducir acciones, combinar inputs o complementarlos para tener mayor precisión. Pueden ser físicos o virtuales dependiendo del sistema, porque se pueden adaptar controladores virtuales en una PC, por ejemplo, a través de algún módulo o algo que se le quiera poner en la CPU o algún mod incluso. También que le puedas poner el sistema operativo. Y después tenemos los que son más cerrados, físicos, que son adaptadores para consola, que como la consola en sí no puede cambiarse, se le aplica acá en general, digamos, a un controlador externo para que sea más fluida la interacción o para que pueda directamente interaccionar con el juego. Acá tenemos 4 controladores diferentes para las diferentes consolas. Algunos tienen materiales incluso que han sido impresos, que tienen como impresiones en 3D. Sobre todo, por ejemplo, el Ori Accessibility Controller fue hecho desde la agrupación de la fundación de Able Gamers y juegan mucho con esta instancia de, junto con el libro blanco de accesibilidad, que tiene un apartado también de impresión 3D, que no hace falta que sea de la marca oficial de la consola o que salga súper caro para poder hacer tu propio botón que sea un periférico complementario o externo al gamepad. Entonces, poder jugar también con el uso de botones, palancas externas al gamepad o complementarias o que reemplacen por completo. Son productos muy caros y el hecho de que la impresión 3D esté posibilitando que cada vez más personas puedan jugar de diferentes formas o desde diferentes dispositivos, beneficia mucho y hace que la comunidad cada vez crezca más y sea más empática también. Así que acá les dejo los nombres para que puedan encontrar y buscar más información de los mismos. Y también en el libro este de blanco que tiene de accesibilidad en español, hay una sección específica que habla sobre secciones y controles impresos en 3D. Después tenemos el mapeo de bindings, una vez que tenemos un juego que es capaz de soportar periféricos externos para que se conecten al juego y puedan jugar con esto, tenés el mapeo de bindings, que es cómo va a tomar el juego tanto bindings que sean puestos por default o estas incorporaciones de controladores externos, cómo se relacionan cuando se ven en estas configuraciones de pantalla, con qué tipo de respuesta va a tomar, si qué iconografía va a utilizar, por ejemplo, para el botón o para representación de ese lenguaje, si estamos utilizando los prompts y los iconos de las diferentes acciones con respecto del dispositivo que utilizan, si es algo externo, cuál es el que toma por default, cómo se visualiza en la pantalla para que no sea confuso para el jugador. Hay que tener cuidado también, clásico de consistencia de interacción, los prompts cuando cambian entre diferentes dispositivos, si pasas de PC a consola, entre Xbox a Play, los iconos cambian, si no pueden hacer ese tipo de exploración, digamos. Dejo 2 ejemplos que tal vez acá me está tapando un poco la cara mía, pero dejo justamente estos ejemplos para... Ay, perdón, estaba mirando a ver si veía mi carita. Sí, estaba tapando y sí. Dejo justamente, estos son muy chiquitos porque los bindings es una configuración bastante común. Lo único, pongo estos 2 ejemplos porque el Gear 5, por ejemplo, es un juego que modifica los bindings en todo el gameplay únicamente y no distingue entre bindings de navegación y menú y bindings de gameplay. En cambio, no sé, Cultos de LAM diferencia las interfaces de gameplay en sus bindings, entonces tenés, en vez de tener una sola sección que es de remapping de control, tenés tal vez una sección con 5 categorías diferentes para remapear cuando es de gameplay, cuando es de menú, cuando es de menú de navegación, cuando es inventario, cuando es diario, etc. Pueden haber muchas opciones que el jugador requiera modificar esa experiencia particular
y que no engrosar todo en una misma bolsa, porque no, tal vez algunas situaciones o algunos contextos le resulta más fácil utilizar ciertos inputs que otros. Entonces, por eso es que es interesante ver cómo se diferencian las interfaces del gameplay y las interfaces de también el menú en esta configuración. Bueno, el mapeo de bindings, como siempre, esto sirve para simplificar movimientos, remapear controles o evitar acciones que requieran destrezas. Lo dejamos también por el tema este de si hay algún binding que tenga muchas, que requieran ciertas acciones difíciles, se pueden remapear o cambiar para que sea mucho más fácil. La flexibilidad en acciones, entonces, es como una especie de consecuente al que mencionamos recién, porque simplifica secuencias de acciones en una sola, automatiza interacciones para evitar sobrecargar las interacciones, o simplemente reduce el número de inputs para progresar en el juego sin sentirse abrumado, sin tener mucho movimiento en las manos, por ejemplo. O con un gamepad tal vez que son como muy reducidos y muy compactos y requieren también mucha tensión muscular, que si se simplifican alguna acción o se automatizan, te evitas ese problema y puedes seguir progresando y jugando la cantidad de horas que quieras. Permitir que acciones requieran texto escrito o por voz, que puedan ser reemplazados por otros dispositivos de entrada. Entonces, si tienen algún teclado virtual o necesitan el teclado físico, poder reemplazarlo por otras formas de ingresar esa información, o simplemente esquipeando y poniendo alguna por default, dándole la posibilidad de que no se quede trabado en ingresar la información. Poder dar esa posibilidad de poner selección de opciones, escribir o simplemente adaptar si no es muy costoso y poner diferentes canales por los cuales ingresar esa info. También es una forma de hacer accesible la presentación de la información y el progreso en instancias tal vez hasta incluso tempranas del juego, como poner tu nombre del jugador. Si yo solamente pongo un campo de texto que dice pone tu nombre y la persona, si no puede ingresar el texto por ningún medio, no va a poder salir nunca de esa pantalla, por ende no va a probar nunca el resto de la experiencia. A veces cositas tan chiquitas pueden llegar a bloquear una experiencia mayor y llevar a mucha frustración. Después tenemos set de configuraciones para customizar la velocidad, tiempo y otras variables de acciones, de navegación, de combate o de movimiento que requieran ciertas destrezas físicas. Entonces, más allá, ya tenemos como 3 patrones acá para flexibilizar ciertas acciones, darles diferentes formas de realizar, por ejemplo, el input, el ingresar texto o sonido. Después, el simplificar secuencias de acciones, automatizarlas o reducir el número de inputs y dar customizaciones también en la velocidad, ¿por qué no? O variables de la navegación, hacer que el scroll sea más lento, más rápido, hacer que la sensibilidad del movimiento del mouse o de la cámara varíe dependiendo cuánta presión se le haga o cuánta fuerza se le haga. Lo mismo con los combates, tal vez poder adaptar esas a las destrezas que uno tiene es muy importante para cumplir justamente tanto el progreso como una experiencia satisfactoria de juego. Acá tenemos 2 ejemplos, que es el Cultos de Lamb, que tiene para automatizar acciones como el de cocinar o pescar. Y después tenemos The Last of Us 2, que es uno de los juegos más accesibles que existen hoy, juntos con otros, como por ejemplo, que también pongo acá, que es el God of War Ragnarok, que tienen detalles muy específicos junto con videos explicando a qué se refieren estas diferentes configuraciones. Estos son juegos muy triple A, ¿no? Estamos hablando de un nivel de complejidad que incluye hasta videos explicativos de cómo se va a ver esa configuración, de cómo lo vas a sentir esa configuración. Y son detalles de asistencia muy específicos que también, que esto no es nada, o sea, esto es una parte de las tantas que tiene. Como por ejemplo el asistente, o sea, también hay de desafíos de asistencia, pero también como acá tenés la posibilidad, si ven acá arriba, de seleccionar si quieres que las acciones sean con hold o con toggle, y eso es ya un gran
una gran prevención de barreras de acceso. Lo mismo con el Apex Legends, que también, y lo mismo con el Back 4 Blood, tienen estas posibilidades de cambiar entre hold y toggle y entre tap y entonces, hold toggle y entre tap y hold para algunas otras acciones. Entonces, dar estas herramientas para que la persona pueda elegir una o la otra sin tampoco llenar de libertad al jugador que tal vez no sabe cuál elegir y cuál no. Te doy una breve explicación y te indico qué es lo que va a pasar si lo cambias o por qué lo estás, o sea, que justamente cómo se interactúa una vez que la configuración se aplique. Se explican muy bien, son directos y son configuraciones que es una o la otra, entonces no le das libertad al jugador para que tenga tantos parámetros, ni tampoco para que para que el dev después se preocupe por la cantidad de bugs que estas configuraciones pueden traer. Acá es esto, una o la otra cosa, empaquetados, te damos la posibilidad de que, perdón, de que realice a una de estas selecciones, pero pero también soy consciente de la complejidad de configuraciones que te estoy presentando, entonces por eso lo simplifico a través de paquetitos de si no, opción 1, 2, intensidad del 1 al tanto, de mucho a poco, siendo mucho esto y poco lo otro. Se puede como analizar y arreglar bastante bien eso entre diseño y game devs una vez que se entiende cuáles son los requerimientos y la experiencia que se busca en cada mecánica. Ahora, como último tenemos la permanencia de settings, que es que todas estas configuraciones que vamos a realizar, por más que suenen muy obvio, tienen que mantenerse guardadas durante cada sesión de juego. Así que si modificaste algo de la velocidad de las mecánicas, de la navegación, de la interfaz, de la presentación, de lo que fuere, y del acceso de los periféricos y mapeo de bindings, que se guarde, siempre. Ahora vamos con los patrones de presentación que son relativos a cómo presentar el feedback. Los patrones de diseño son relacionados a flexibilizar los tamaños, los colores, la configuración de pantalla y canales. Son patrones que se configuran, que se consideran más allá de la configuración personal, porque estamos hablando de crear un sistema consistente y claro para los tipos de feedback que va a dar. Entonces vos cuando diseñes este tipo de interacciones vas a pensar más allá de qué le puede gustar al jugador, qué no para cada uno, sino cómo va a ser este sistema de feedback que después voy a intentar replicar en diferentes instancias de juegos si es posible hacerlo, ¿no? Si se requiere. Pero poder dar un lenguaje y una capacidad de configuración similar en todas las instancias ayuda mucho a sentir una consistencia y una prolijidad en un juego. Como siempre, estamos muy relacionados a las heurísticas y a los patrones de diseño en general, de interacción, las normas de diseño de interacción. Más de un canal es una de ellas. Hay que proveer el feedback de información por canales adicionales, ya sean visuales, auditivos y hápticos. No depender de un solo canal es muy importante. Después tenemos la configuración sensorial, que es cambiar los colores, contrastes y brillos en el juego o sus interfaces para evitar confusiones y distinguir los feedbacks. También el fuente, tamaño de fuente o la fuente en sí, si se usa fantasía, color y contraste del fondo de los textos dentro del juego. Está bueno trabajar en conjunto este paquete como sensorial, de decir, bueno, hay mucho estímulo visual, hay mucho brillo, VFX, se puede trabajar en paquetitos de VFX de flash, apagar, prender, glows innecesarios en textos, apagar, prender, textos fantasías, apagar, prender, color contraste de fondo de textos dentro del juego. Bueno, le doy una gama de posibilidades. Por ejemplo, acá uno de los que vamos a ver, subtítulos con fondo blanco, con fondo negro, la letra con borde, sin borde, opacidad de ese fondo, cómo hace contraste con el nivel. Ese tipo de cosas también son parte de la configuración sensorial. Reducir la cantidad de ruido visual que ciertos efectos o feedback pueden generar, así como realzar o describir elementos que pueden ser difíciles de identificar.
configurar la cantidad de sonidos que se perciben o efectos que afectan sensibilidades. La configuración sensorial sonora también es importante, es decir, cuánto ruido visual y feedback sonoro hay en pantalla que, que se realzan o que quieren estar presentes. Hay una jerarquía que se nota. Se puede el jugador prender y apagar algunos para enfocarse en simplemente algunos tipos de inputs o de feedbacks. Esas son las cosas que estamos buscando, así como hay acciones que automatizamos porque no creemos que son tan importantes o que no son el core principal del juego y por eso podemos tomar la decisión de automatizarlas para enfocarnos en el combate, como pasa en, en Cult of the Lamb, que en la acción de cooking, justamente el quick check es un minijueguito que podés saltear y hacerlo automático y enfocarte solamente en las runs del dungeon o directamente ahí armar tu secta. Pero querés que cocinar, ese check no te parece importante, no te suma, o tal vez se te complica, te es confuso, te frustra. Por eso se automatizan, porque no, también uno sabe cómo diseñe, como junto con el game designer y producto, sabe elegir esas batallas, digamos, de experiencia, de decir, bueno, una persona si juego con un autocook, la verdad es que no, no nos va a modificar a nosotros la percepción que va a tener del juego. Eh, Aparte porque son opciones que se dan deshabilitadas y que se pueden habilitar en algún momento, tampoco es que estamos dándole un juego completamente diferente. Y si así fuera, también con qué intención, o sea, cuál es el objetivo, por qué se cambia tanto entre una forma o la otra y cuáles son las finalidades, digamos, que pueda jugar de todas las maneras diferentes. Eso también es una conversación que hay que tener con el equipo y por eso se decide qué se aplica y qué no de todo esto que estamos viendo ahora. Una vez que tenemos la configuración sensorial de sonido y de información visual, vamos con la configuración de pantalla e interfaz, también por una cuestión de acceso, no solamente por la estimulación sensorial, sino también para recibir la información de forma correcta, por ejemplo, contrastes, resoluciones de pantalla, que se adapten bien los tamaños a cualquier resolución y en qué dispositivos de salida de imagen tiene disponibles para que se produzca. Configurar los dispositivos de salida de audio y cómo se perciben por el jugador. Ahora vamos a ver, hay un ejemplo de Spider-Man 2, creo, que es el que tengo acá ahora, que son configuraciones muy específicas de frecuencias de audio, que es muy interesante cuando tenés un juego que tiene esa gama de audios que tal vez pueden llegar a generar ciertas incomodidades o que pueden no distinguirse de forma correcta para algunas personas y por eso necesitan ajustarlas. Adaptar los tamaños, cantidad de contenido y arquitectura de la UI según las necesidades que se tengan para que sea más eficiente y efectivo. Justamente la cantidad de contenido y la arquitectura de la UI, tal vez uno mismo puede, cuando lo diseña, entender qué elementos aparecen fijos, cuáles aparecen temporales, en qué instancias algunos se triggerean y otros no. Pero también existe esta situación donde la persona necesita hacerlos más grandes o la tipografía más grande o tamaños de botones que tengan colores más distinguibles o una simplificación de estilos que son muy complejos de ver, de percibir porque tienen muchas texturas o porque tienen mucha fantasía, muchas, no sé, colores, efectos. Tal vez hay una opción para simplificar incluso hasta la UI en ese caso. Así que son formas de hacer una configuración más amigable y que al mismo tiempo, si sabemos que nuestro juego puede llegar a generar ciertas disrupciones por lo que cómo presenta la información, que la persona pueda cambiarlo si quisiera. Eh, de vuelta ahí queda en decisión de la producción con producto y, y el equipo de diseño qué va a entrar y qué no, y qué cosas queremos que sea una experiencia de ese estilo, por más que no cumpla ciertos estándares de accesibilidad, porque a veces pasa. Tenemos 4 ejemplos. El Hue es un juego que me gusta mucho, plataformero
de colores específicamente, donde tenés una rueda que va, depende del color que elijas, pinta el mundo y revela información de ese color. Como hay personas que tienen dificultades para distinguir colores, se ha añadido una opción que para que vos puedas jugar el hue igual con formas. Y son formas que se distinguen muy bien entre sí, muy diferenciables y que no hacen ruido. Entonces se sentís cómodo jugando porque así como tal vez no puedas distinguir los colores, sí las formas y las mecánicas se cumplen a la perfección de eso, haciéndolo así también. Entonces, la experiencia de juego es igual de hermosa en ambos lugares. Y simplemente fue agregarle símbolos que se diferencien muy bien entre sí para poder tener la misma sensación que con los colores. El Apex Legends también. Ay, no, el Apex Legends no, perdón, este es el Dead Space, dice Dead Space. No, o sea, es el Dead Space, no es el Apex Legends. No le cambié el nombre. El Dead Space tiene para cambiar los subtítulos. Acá hay un problema que es que no hay suficiente contraste con el fondo para entender cómo se ve ese fondo del subtítulo. Entonces tal vez habría que salir del menú, ir al gameplay y ver cómo se ve en el nivel para recién ahí saber si esa opacidad o ese color está bien. Pero bueno, también está buena la intención de poner cómo se quedarían los subtítulos finales junto con los fondos y los colores que va a tener, ¿no? La presentación misma. Tenemos la obra maestra de la accesibilidad, que es el God of War Ragnarok, que tiene la capacidad de incluso tener presets de accesibilidad para visión, que quiere decir que personas ciegas pueden jugarlo, básicamente, a través de sonidos y hápticos del gamepad y de cues para resolver misiones e interaccionar con el mundo. Y eso es un universo creado y una interacción creada a través del sonido y de los hápticos y prescindiendo completamente de lo visual y que aún así puedan disfrutarlo de la misma manera o disfrutando su narrativa y su mundo a través de otros tipos de imágenes que no son visuales, ¿no? Entonces, eso tiene una parte muy buena de accesibilidad que les recomiendo ver la charla de la GDC, que voy a juntar al final seguramente de acá, o pueden buscarla como charla de la GDC de God of War Ragnarok. Y les va a aparecer toda la descripción de estas mecánicas que estoy explicando o que mencioné en realidad para personas con discapacidad visual o sonora, o auditiva, perdón, o discapacidad auditiva. Entonces, por ejemplo, para discapacidad visual también tenemos el tema de los colores y la distinción de los mismos. Puede ser o por una cuestión visual o una cuestión cognitiva, por el contraste, alto contraste. Entonces, ponerle colores a los NPC o a los enemigos o a los targets o a otros espacios del juego pueden darte más foco en algunas interacciones y en otras. Ahora, tenemos otros ejemplos como el Death Stranding, el Cult of the Lamb, el Life is Strange 2 y el Marvel Spider-Man 2, que este es el que mencionaba el audio de sonido que tiene configuraciones específicas. El Death Stranding particularmente no es un ejemplo que a mí me guste, es un ejemplo que pongo de anti-ejemplo. Tiene muchos problemas de accesibilidad. Death Stranding es uno de los peores juegos a nivel de accesibilidad. Es un juegazo si tenés la posibilidad de jugarlo y entenderlo y pasarlo así con las configuraciones que te da el juego en por sí. Pero ya desde un comienzo tenemos el problema de que te dice que la dificultad puede ir desde fácil a difícil y que de fácil a difícil encima es si jugaste pocos o muchos juegos de acción y nada más. Y eso no es un buen parámetro, no es nada, básicamente. Entonces, queremos cambiar eso por dar un poco más de indicaciones de qué significa que algo sea muy fácil o muy difícil, siendo un juego que la mecánica más complicada en accesibilidad es el balanceo del equipaje detrás de tu espalda. O el juego en dificultad muy fácil, lo único que cambia respecto al muy difícil es el encuentro y combate con enemigos. Pero todo lo que tiene que ver con el balanceo de la mochila y del equipaje, del cargo que llevas, no.
O sea, eso está completamente... No les importó a nadie configurar eso o apagarlo y prenderlo o hacerlo más accesible. Y los bindings es presionar múltiples veces dos bindings mientras vas explorando el mundo y combatiendo. Y hay testimonios y buscan de personas que no pueden jugarlo directamente, no pueden ni siquiera ingresar al juego porque no pueden hacer la mecánica principal, porque no la pueden configurar, porque desde el sector de opciones solamente tienen el control de la sensibilidad y esto no evita que tengan que seguir presionando consecutivamente esos botones. Entonces, eso no es accesible. Lo mismo con el tema de el contraste en el HUD con la información escrita. Hay muy poco contraste en todos lados. Es muy malo. No, no puedo decir otra cosa. No, no es bueno para la vista ni para la sobrecarga de información. Así que sería muy bueno que pudieran hacer algo al respecto y sería una lástima que el juego siempre quedara así y no pudiera ser disfrutado por ahí por personas que tienen mucho más sobreestimulación o incluso que no pueden por las destrezas que requiere físicas y que podrían simplemente configurarse, se podrían configurar muy fácil, eso. No solamente la sensibilidad, sino el poder hacer algo más automático o algo que se triggere menos o que requiera menos hold, cambiar los inputs, que no sean dos inputs constantes que tengas que presionar, sino que pueda hacer o un solo hold o un solo tap o un check o lo que fuere, pero cambiarlo un poco para hacerlo un poquito más accesible, así no requiere tanto tiempo. Después tenemos el Cult of the Lamb, que también tiene como opciones de accesibilidad para cambiar números romanos por números más naturales o remover estilos de texto que sean muy fantasía, poner alto contraste, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, en este caso tiene un modo inglés, un modo de dislexia para personas con dislexia. Después tenemos Life is Strange 2, que utiliza elementos diegéticos todo el tiempo, pero tiene la posibilidad de, por ejemplo, puedes leer esta carta de forma diegética y también puedes leer la carta a través de un input, básicamente. Entonces, el input lo que hace es levantar una UI para leerte al mismo tiempo que el audio y uno puedes seguir viviendo la experiencia inmersiva de tener la carta en la mano o en la mesa, o puedes tener la UI para realmente leerla, entenderla y participar de la narrativa si no tenés tal vez la posibilidad de hacerlo o no entendés o cuesta tal vez ya sea por el tipo de pantalla que tenés o por simplemente una cuestión de necesidad. La hoja, digamos, el material dentro del mundo. Lo mismo pasa con los pósters o cuadros que existen en los juegos, que tienen frases. La mayoría de las veces uno cuando se acerca a esos prompts que tienen texto o lo que sea, cuando aparece, perdón, en ítems o partes del mundo que tengan texto, aparecen prompts con o subtítulos directamente que te describe lo que dice la imagen, o podés leerla como una interacción y que te la describa, o sea, puede incluso hasta no ser automático. Eh, pero bueno, eso es un patrón también de diseño accesible. Y estos son ejemplos de las configuraciones que se pueden hacer en pantalla de presentación. Ahora, vamos con los patrones de diseño de desafíos. Sabemos que los desafíos son situaciones que generan un bloqueo y que no nos permite avanzar y progresar en un juego. Existen bloqueos de progreso que afectan la experiencia emocional, cognitiva y de desempeño social, entre otras. Y estos patrones de diseño ayudan a sobrellevar en los bloqueantes para completar el loop entre las interacciones y el core del juego. Estos desafíos que generan bloqueos se superan. Para superarlos, a veces se necesitan asistencias. Algunas asistencias son muy clásicas de las heurísticas tradicionales de interacción. Para poder progresar en el juego, en el sistema de progreso que nosotros hagamos, hay veces que vamos a tener que introducir ayudas, guías o acompañamientos, así le es más fácil a la persona entenderlo y aumentar la dificultad o aumentar incluso, ¿por qué no?, el desafío con los cuales se encuentra. Mientras más entendimiento haya, más fácil es para el jugador también tomar propias decisiones y armar una estrategia.
Entonces, algunos patrones pueden ser introducir un campo de práctica o tutorial que puedan revisitar. Esto también clásico de heurísticas de interacción. Usar tooltips, guías o mensajes seteados cada cierto tiempo o cada cierta acción del jugador. Así lo guiamos o damos avisos de errores. Eso como básico. O sea, lo básico de un patrón de diseño de desafíos. Ya el jugador accedió a la información, ya el jugador puede acceder al juego, le dio play, entiende y puede ver, puede entender lo que está percibiendo en el mundo, mensajes, información, tienen claro el feedback, los canales por los que viene, los configuró todo. Bueno, ahora, ¿cuál es esa curva de aprendizaje y de progreso que va a tener? La configuración va a depender de nosotros, cómo lo manejamos con los game designers y los desarrolladores y las capacidades que puede tener, ¿no? En este caso, siempre un FQI, un tutorial, una guía inicial y después a lo largo del juego guías y notificaciones que sean momentáneas o guías incluso que son enciclopedias propias del juego, ayudan a, si se queda estancado la persona, saber qué hacer o dar ventajas y tips para configurar a futuro cosas y eso. Tenemos la flexibilidad en configurar mecánicas, que es, si iniciamos ya con el tema de desafíos, configurar mecánicas y ser flexibles es reducir la velocidad, el volumen y la cantidad de encuentros del juego para que el pacing de progreso sea el que el jugador pueda o quiera, pero que lo logre. Después dejar que el jugador elija sus preferencias de matchmaking, no solo por sus habilidades, sino por sus configuraciones con un chat habilitado o no, y permitir que se moderen los contenidos del juego por sensibilidades emocionales o cognitivas. Esta segunda opción del matchmaking tiene que ver con esta configuración de mecánicas, saber que si tienes ciertos seteados, ciertas cosas, como por ejemplo el chat, poder matchmakear con gente que también lo tiene, más allá de las capacidades o dificultades que tengan a nivel gameplay. Permitir que se moderen los contenidos del juego por sensibilidad emocional o cognitiva, lo que es content warning, fobias, jumpscares, gore y violencia. Eso también es muy importante, poder ser flexibles y permitir moderaciones de ese tipo de contenido. Lo que es asistencia in-game, que es justamente que los jugadores progresen junto con la ayuda de otros jugadores remotos o online. Confirmar o revertir elecciones dentro del juego o sus interfaces para prevenir frustraciones. Añadir la posibilidad de guardar el progreso en cualquier instancia del juego para evitar repetir acciones que son desafiantes, tener quick save y después hacer la acción y si salió mal, volver a hacerla de nuevo por el quick save que tuvimos. Introducir pistas o asistencias en desafíos que requieran destrezas, que tal vez son complejas o el jugador no logra hacer del todo bien en diferentes instancias. Permitir que los jugadores puedan saltar ciertas instancias de juego para progresar. Por ejemplo, esquipear puzzles, esquipear acciones que tal vez no sean las más principales o que no afectan que se automaticen. Se pueden mostrar como cutscenes o se pueden mostrar como acciones nada más, mencionarlas o no directamente y no va a cambiar la experiencia total del juego por hacerlo. Entonces tenemos como desafíos, más allá de los tutoriales y las guías, configurar mecánicas y darle esa flexibilidad al jugador para que modifique su experiencia de juego y la jugabilidad que va a tener. Y la asistencia in-game, que tiene que ver con cómo progresan los jugadores, que pueden ser remotos, online, o bueno, revirtiendo sus propias decisiones para prevenir frustración o introduciendo asistencias a lo largo del juego. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el Chicory A Colorful Tale, donde tenemos de accesibilidad lo que es content warnings, que está habilitado y deshabilitado. Y después tenemos también, bueno, la reacción de velocidad que va a tener, digamos, de los combates o en los inputs que se van a poner, los encuentros en realidad. Después tenemos, bueno, otras configuraciones muy bonitas que tiene este juego respecto al estilo de los textos, el speed control, el scroll, la velocidad de scroll que uno tiene. Se puede skipear la opción para hacer boss fights. Entonces, si querés seguir el juego sin tener una boss fight final, podés hacerlo. Tiene un lenguaje muy descontracturado, ¿no? Vamos a verlo acá en el del lado, que por ejemplo tenemos el flashing effect y el screen shake, que tenés yes y yup, que son dos opciones que significan sí,
pero lo hacen de una forma como graciosa, pero al mismo tiempo podés como configurar para que sea más claro todavía. Esto es como el default de lenguaje, pero es un juego que te permite también hacerlo más accesible. Después tenemos el audio, que está el que más me gustó de todos, que es el Wet Sounds, que, como dice la descripción, habilitar o deshabilitar sonidos que pueden resultar asquerosos porque son mojados. Sonidos mojados como esos ASMR que hacen en los micrófonos, que se siente como el ruido de la baba, como el ruido de... Bueno, esas cosas, no. No las queremos o sí las queremos. Love them. Entonces está bueno por eso, porque te da la posibilidad de incluso atacar sensibilidades que uno podría tener, como el grounded, por ejemplo, con las arañas, con patas, sin patas, pero cambia un montón la experiencia. O sea, esta araña está mucho más simplificada y tiene el modo aracnofobia activado. No es el único juego que lo tiene, hay muchos otros juegos que también tienen el modo aracnofobia. Sobre todo porque es contenido muy sensible para los jugadores. em, que le tienen realmente miedo a las arañas. Así que te ponen de una forma similar y no cambia la experiencia de juego, porque la mecánica van a ser la misma, lo único que es la información, cómo se presenta diferente. Los trigger warnings también son una forma de controlar y advertir a los jugadores de que están viviendo. Boyfriend Dungeon tiene bastantes cosas polémicas. Una de ellas son mensajes, tienen al principio un trigger warning por manipulación y violencia psicológica respecto a uno de los personajes. Pero en una de las instancias donde conoces a la mamá del personaje o un personaje llamado mamá, te aparece un warning, digamos un pop-up que te deja seleccionar si querés o no soportear los mensajes, o sea, soportear, si querés recibir los mensajes de soporte que este personaje mamá te está mandando. A veces en el juego te van a mandar esos mensajes y hay personas que es un trigger muy grande recibir mensajes de la madre o de un personaje llamado mamá que sean encima de cierto contenido emocional. Entonces se pueden deshabilitar y seguís el juego como si nada, porque es una feature que aporta tal vez, o una parte narrativa que aporta y da, enriquece tal vez el juego o el mundo, pero al mismo tiempo se entiende que hay muchas sensibilidades que ya el juego toca de por sí y que habilitar o no esto no te va a cambiar, por ejemplo, las consecuencias que tengas en el juego, simplemente añade más lore y bueno, nada, no, preferible sacarlo antes de sentirse mal y no jugarlo. Y después tenemos el The Last of Us 2, juegazo también a nivel de accesibilidad, como hemos mencionado. Eh, a nivel dificultad, vos podés entender qué significa Very Light a moderado y máximo. No es simplemente enemigos moderados. ¿Qué significa ser enemigos moderados? Entonces te dice acá, bueno, si es moderado, tenés tanto nivel de pasividad y agresividad y estos ajustes te modifican los siguientes parámetros del enemigo. Un detalle que es extremo, obvio que es extremo, es de un juego gigante. Pero esto es realmente empatía por el jugador, esto es realmente importar, que te importe el cómo vive la experiencia y sí, es seguramente un lío tremendo tener que testear estas configuraciones y ver cuáles son los mínimos y los máximos y cómo se siente la experiencia con uno y con otro al máximo. La verdad que es un equipo, son equipos bastante con muchas personas, digamos, entonces les da la posibilidad para testear y para realizar este tipo de trabajos más minuciosos. Nadie les dice de que lo hagan en sus juegos, pero es lindo saber que existen juegos hoy que son muy comerciales y que se toman el tiempo de tener un equipo que pruebe las diferentes configuraciones de dificultad y que no sean paquetes cerrados que no podés modificar nunca y que tal vez hay personas que sienten, no sé, lo que es el stealth, lo más complicado que el combate con los enemigos, entonces prefieren tener un stealth mucho más simple, pero un combate fuerte y que que por ahí el golpe, el daño que reciba sea igual de fuerte, pero no querés lidiar con las consecuencias de la stealth o con lo que implica ser stealth. O con la cantidad de recursos. Querés que el combate sea todo lo mismo. ¿Y qué pasa si tengo recursos máximo? ¿O qué pasa si no tengo recursos? Balas, medkits, etc.
Es muy interesante porque además te da muchas variantes de juego y sentís más libertad, ¿no? Esa agencia del jugador que a veces se busca en el diseño. Después tenemos otros ejemplos, ejemplos VR, por ejemplo, Grimlord tiene la opción para mostrar, ocultar el body o el gore. Me parece interesante, sobre todo en un juego VR, que el gore, que toda la sangre por todos lados, la puedes apagar. Después tenemos el Super Mario Odyssey, que aplica un poco el tema del modo asistencia, que habíamos mencionado, que no solamente de flexibilidad de mecánica, sino también modo asistencia. Este juego es muy particular y me gusta como diseño porque es un co-op que también se puede jugar solo. Y si lo jugás co-op, sos Capi, la gorrita esta, que puede ayudar en el gameplay a Mario para superar los niveles. Entonces lo podés tener de forma automática o con alguien, pero esa asistencia es una ayuda que alguien puede darte mientras jugás. Y introducirla como parte de, el juego, del core loop del juego, o como una mecánica extra, o como fuere, es interesante que no sea simplemente una acción que vos habilitas o deshabilitas, sino también que podés utilizarlo a tu beneficio a nivel accesible, de que el jugador pueda llegar a más niveles porque tiene a alguien soportándolo como en el co-op. El modo asistencia que tiene, también lo mencioné acá, que es como poner te marca como flecha a lo largo del mundo para llegar a los puntos, a los objetivos. Eh, y es un modo que te ayuda mucho a superar los niveles, que por ahí, bueno, ya tenés suficiente con el superar los obstáculos. Hay que encontrar el camino, es un montón por ahí. Marvel Spider-Man también tiene la posibilidad de lo que es esquipear puzzles. Entonces, si lo pones on, podés seguir el juego, digamos, la exploración del mundo y resolver los objetivos, las misiones, sin necesidad de resolver los puzzles. Después tenemos el Baldur's Gate, que hace todo lo que es censura de contenido explícito y bueno, y otras opciones de accesibilidad de presentación que vimos antes, ¿no? También muy buen juego respecto a la cantidad de configuración que tiene. Y el tema de contenido explícito, por más realista que sea o por más desarrollado que esté, podés censurarlo para que te sientas más cómodo viendo eso y atravesando los diferentes escenarios. Incluso con las escenas y los cutscenes que son con más íntimos o privados, también tenés la posibilidad de reducirlos. Para cerrar, quiero hacernos una pregunta. ¿Alguna vez pensaron cómo los tratan los juegos? La accesibilidad a veces nos hace dar cuenta que a veces los juegos son muy difíciles o que son frustrantes y podrían disfrutarse si tuvieran ciertas configuraciones. Pensá en la dificultad y cómo se engalardona a aquel que puede estar jugando al máximo nivel, y que esto a veces lleva a frustraciones inconscientes por no cumplir expectativas de los game devs. A veces pasa mucho, digo pasa mucho porque me pasa a mí. Estos son ejemplos muy clásicos, ¿no? El Wolfenstein The New Order es el ejemplo que más van a ver en cualquier artículo cuando hablan de juegos que se burlan de las personas por jugar en niveles fáciles. A mí, sinceramente, cuando yo empecé a jugar Wolfenstein era muy mala. No soy buena tampoco ahora, pero nunca pude seleccionar. Primero porque no entendía muy bien qué significaban los niveles más bajos, pero ya el hecho de que te quiera humillar de esa manera siempre te hace seleccionar por default a veces el segundo para no sentirte que te estás fallando a vos mismo, porque por más que el dev no esté viendo que lo estás jugando en eso, vos te vas a saber de que el game dev o las personas que desarrollaron este juego te están diciendo, che, estás jugando muy como un bebé, o sea, tipo, estás siendo un inútil, estás eligiendo la versión más berreta de este juego, porque así se siente cuando te lo comunican de esa forma. O igual en el Metal Gear 5 cuando te ponen un sombrero de gallinas y fallas muchas veces en las misiones. Se entiende el público al que va dirigido, quiénes son, por qué lo hacen. No vengo acá a ser la reina de la moral de decir no, no me insultes en el juego, pero también está bueno entender qué tipo de diseñador querés ser de videojuegos. ¿Querés ser un diseñador que le dé acceso a cualquier persona que juegue? ¿O querés hacer estos chistes y burlarte de las personas para un público más reducido y que tal vez, que sí, si es un juego que tiene ese humor y ese tono a lo largo de todo el juego, capaz que pueda tomarse como una sátira, como una burla más
más liviana porque, bueno, estás entrando en ese lenguaje del juego, pero tal vez cuando es un juego tan serio que de repente te tome el pelo por ese lado, porque es más tirándote de que sos un inútil a tirándote un chiste del juego en sí, o que tiene una personalidad particular el juego en sí. Bueno, no sé. Encontraré seguramente con personas que me van a decir, ah, exagerada, lo sé. Y sí, lo voy a hacer también, porque puedo. Porque realmente, porque yo fui una de esas personas que por muchos años no jugó al Wolfenstein por sentirse inútil. Y bueno, no sé, no será mi público, pero yo espero como profesional siempre diseñar o transmitir a las personas que pueden jugar lo que quieran, cuando quieran. Y, o al menos que podrían, o sea, no sé. Recomendar juegos que sí se pueden, como por ejemplo el de al lado, Guardianes de la Galaxia, que tiene un nivel de customización de la experiencia extremadamente alto. Vos tenés 3 niveles default seteados de dificultad y uno que lo querés hacer de tus propias formas. Entonces vos podés tomarte el tiempo de setear todas estas opciones que tenés acá abajo al nivel que vos quieras. Y también podés ver cuáles de esas otras paquetes que tenés de dificultad qué cambia en cada una de estas otras parámetros. Entonces, no es solamente sabes o no jugar juegos de acción, sabes o no disparar, es tenés la cantidad de daño, cuánto daño recibís, tenés, como decía, hay modo de slowdown cuando haces la selección de guardianes, si tenés regeneración de escudo, si tenés eventos con timer o no, cómo va a ser ese timer o no, cuáles van a ser los costos, la vulnerabilidad que tengas, cuánto tiempo te va a llevar cuando tengas ese poder. Es, es muy específico y te ayuda a tomar una decisión y te ayuda a sentirte contenido y a sentir de que tal vez hay algunas cosas que podés hacer bien y la tenés al máximo y otras que tal vez que no, y está bien que las tengas poco porque el juego no te está juzgando por cambiarlo. Así que, bueno, eso fue respecto a patrones de diseño accesibles. Como recomendaciones, dejo el Instagram de la Guarida ONG para que lo busquen. También las webs Can I Play That y unos recursos, incluyendo el libro blanco de la accesibilidad. Así se lo llevan y aprenden más sobre UX y sobre videojuegos accesibles, no sé. De todos modos, hay algunos videos que también están buenos para chusmear. Hay un juego que no mencioné que en accesibilidad es como una conversación muy linda a tener, que es el Celeste. No quiero pasarme de tanto tiempo porque es mucha info, pero bueno, el Celeste tiene modo de asistencia que también ha sido muy cuestionado de parte de diseño porque te aparece un cartel cuando lo ticas como OK para habilitarlo, que dice que no es la experiencia que los game devs han esperado cuando desarrollaron Celeste, jugarlo de esa forma. Y también eso no es shamear al jugador, pero sí es condicionarlo. Tal vez de qué forma nosotros como diseñadores de videojuegos podemos sentirnos cómodos tomando flexibilidades y sacando un poquito del ego de lado para que cualquier persona en realidad pueda disfrutar el juego, puedan comprarlo, puedan vivirlo. Y no a veces cerrarnos tanto a ciertas comunidades o a ciertas personas y capacidades, salirse un poco del lado capacitista de los videojuegos, de decir, bueno, no es para vos si no podés hacerlo. Y poder decir, bueno, capaz que sí es para vos, pero tengas que hacerle algunos ajustes. Eh, no me lo vivirá de la misma forma, pero vas a poder también sentir capaz el mismo placer que yo sentí cuando lo hice, cuando lo jugué. Y de eso se trata, ¿no? De seguir creando esas redes. Así que muchas gracias por escuchar esta larga y extensa charla que no paro de hablar nunca. Y me siguen mi mail, mis redes Instagram, me pueden buscar como LinkedIn con mi nombre completo, Discord de acá de Vico, soy parte de Vico, me escucharon en los audios del principio. Muchas gracias por eso. Y bueno, nada, nos encontramos la próxima. Chao, chao.